Ándale, para que sepas, tu programa. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos sean todos y todas ustedes a este su programa Ándale para que sepas en esta segunda época. Mi nombre es Vanessa Santos y les voy a estar acompañando durante esta emisión en la que estaremos hablando de lo que es la diversidad sexual. Ahora les invito a que se pongan en contacto con nosotros a través de las vías de comunicación que aparecen aquí en su pantalla, por supuesto los teléfonos en los que se pueden poner en contacto con nosotros y a las redes sociales en las cuales estaremos muy pendientes con respecto a sus dudas, sus saludos y cualquier cuestión que quieran ponerse en contacto con nosotros. Comenzamos con esto que es la diversidad sexual. Agradecemos a todas las personas que hacen de este programa una realidad. Por supuesto, damos las gracias a Fondo Semillas, a Católicas por el Derecho a Decidir, a la organización Sí Hay Mujeres en Durango, a la Universidad Juárez del Estado de Durango y, por supuesto, al Instituto Alejandría. Ahora sí, entramos de lleno en este tema que es la diversidad sexual. Lo primero que nos tenemos que preguntar es ¿cuál es nuestro concepto de diversidad sexual? La mayoría de las personas, cuando hablamos de diversidad sexual, entendemos de manera simple que se refiere a aquellas personas que no sienten exclusivamente una atracción por personas del sexo opuesto. Dígase a las personas que no son heterosexuales. Pero esta creencia, a pesar de que sí lleva algo de razón, no es del todo correcta, puesto que cuando se habla de diversidad sexual nos referimos a todos los seres humanos sexuados. Significa todas las personas, tanto heterosexuales, lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero, intersexuales, incluso las personas queer. Ustedes dirán, ¿de dónde tantas palabras? ¿De dónde tantas denominaciones? Pero es muy importante que entendamos cada una de estas expresiones para que podamos comprender el significado de lo que es la diversidad sexual, pues esto implica aspectos tanto de orientación sexual como de género y de identificación sexogenérica. A continuación vamos a escuchar la opinión del público en general con nuestra compañera Miriam Rodríguez, esto es Chupa Testa. Hola, ¿qué tal? Gracias por continuar con nosotros en una emisión más de tu programa Ándale para que sepas. En el sondeo que realizamos la pregunta fue, ¿sabes qué es diversidad sexual? Acompáñanos. Estamos con Paola. Paola, ¿sabes qué es diversidad sexual? Sí, son las diferentes sexualidades que tienen las personas como heterosexual, homosexual, bisexual, transgénero y así. ¿Estás de acuerdo en las relaciones de parejas del mismo sexo? Claro que sí, porque, bueno, me parece que todas las personas tienen derecho a decidir sobre su vida sexual y la orientación que deben de llevar. A mí me parece que no en todos los casos se da de que se hagan las personas así. A veces así nacen y pues ya no se pueden cambiar con terapias, ni con psiquiatras, ni nada. Estoy con Citlali. Citlali, ¿sabes qué es diversidad sexual? Sí. Bueno, yo considero diversidad sexual, aparte de los distintos tipos de sexualidades, a cómo te desarrollas en cuanto al otro género y cómo te sientes hacia él. Por ejemplo, si te sientes atraído hacia tu mismo género o si no, cosas así. ¿Estás de acuerdo en relaciones de parejas del mismo sexo? Sí. ¿Por qué? Porque yo creo que cada quien es libre de elegir el camino que quiera, la persona que quiera amar, en fin y en cuando sigue siendo amor. Entonces, el significado de amor no va a cambiar. Y aparte, no se me hace justo que, por ejemplo, personas que son homosexuales tengan que ir a otros lugares para casarse y no poder estar aquí y tener los mismos derechos que las otras personas. Estamos con la señora Honorina Lerma. Señora, ¿sabe qué es diversidad sexual? Pues que se meta nombre con nombre, ¿no? ¿Está de acuerdo en relaciones de parejas del mismo sexo? Pues sí, ¿por qué no? Yo digo que sí, ya sea mujer con mujer o hombre con hombre. ¿Por qué? Pues, ¿qué le diré? ¿Qué le diría? ¿Por qué? Pues simplemente para que no se metiera un bisexual con mi señor, por eso. ¿Sabes qué es diversidad sexual? Sí, claro. ¿Estás de acuerdo en relaciones de parejas del mismo sexo? Sí, por supuesto. ¿Por qué? Porque uno se enamora de la persona y no del género. Gracias. Gracias. La diversidad sexual engloba a todas las personas. Sin embargo, el ambiente de discriminación para quienes no tienen preferencias heterosexuales ha tenido como resultado la agrupación de personas dentro de colectivos en busca de defender los derechos humanos en base a la igualdad.
Vamos a ver la valiosa opinión de la licenciada Julieta Hernández Camargo, esto es Coge Conciencia. Hola, ¿qué tal? En el tema de hoy te hablaré de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Por qué viene al caso? Porque la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fue reformada en 2011 y contempla dos temas muy importantes que en este día te platicaré. La Constitución, al ser reformada, mandata que los tratados internacionales tienen que ser aplicados en México cuando más beneficien a las personas. Este principio nos permite aplicar todos los tratados internacionales de derechos humanos. Por otra parte, la Constitución Política también contempla algo que es importante en el tema de hoy. En su parte principal nos habla de la no discriminación. En este país todas las personas gozarán de los derechos humanos y no se discriminará en razón de sexo, de preferencia política, de color, de religión y de todas esas cuestiones que seguramente tú ya conoces. Pero la Constitución contempla algo muy importante, que es que tampoco se debe discriminar en razón de preferencia sexual. Entonces, las personas que tengan una preferencia sexual distinta tienen también todos los derechos humanos que tenemos las demás personas y que contempla nuestra Constitución. Si esto no ocurre así, si alguna persona con preferencia sexual distinta sufre discriminación, tiene derecho a denunciar. ¿Dónde? Ante la Comisión de Derechos Humanos, o incluso, como el delito de discriminación está contemplado en nuestras leyes, pues ante la autoridad judicial. En este programa están apareciendo las líneas de contacto. Si te discriminan por ese tema o por cualquier otro, te invitamos a que te comuniques con nosotras. Muchas gracias. A continuación, vamos a tener una valiosa colaboración a distancia con el activista Heriberto García Martínez desde la ciudad de Monterrey. Yo soy Heriberto García Martínez, soy de la ciudad de Monterrey y voy a platicarles un poco de lo que hago y quién soy. Yo soy activista cultural por los derechos humanos y estoy casado con un chavo desde hace 1 año y medio. ¿A qué me dedico? Bueno, pues yo hago fotografía, hago libros de fotografía con los que quiero visualizar a la comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual, transvesti, transgénero e intersexual. Entonces voy a lugares, me afilio con asociaciones civiles que me apoyan y acercamos a mucha gente para retratarlos y luego exhibirlos en galerías o en libros. Generalmente la gente está muy interesada en hacer este tipo de actividades porque se va sintiendo cada vez más en confianza y va sintiendo más la apertura de la población, porque entre más nos vean, más van a confiar en nosotros y más van a aceptar los cambios que se están dando desde hace muchos años. Por ejemplo, el matrimonio homosexual. Nosotros decidimos casarnos por cuestiones prácticas, ya teníamos 9 años y medio juntos, pero al ver que algunos amigos eran despojados de sus propiedades, de sus pertenencias, porque no estaban casados, entonces decidimos casarnos. Y ahora, bueno, yo tengo seguro social por parte de mi esposo. Estamos seguros de que si alguno de los dos fallece, el otro va a ser el heredero, entre muchas otras facilidades que nos da la vida matrimonial, igual que a los heterosexuales. Y bueno, estamos muy contentos, tenemos 2 perros, vivimos en el centro de Monterrey y estamos haciendo también activismo social para regenerar una zona del barrio donde vivimos, y esa es nuestra vida, esa es nuestra historia. Ándale, para que sepas, tu programa.
Ándale, para que sepas, tu programa. Cuando hablamos de diversidad sexual es común entender que también se refieren a algunos aspectos de discriminación, puesto que aún las personas del colectivo LGBTTIQ son personas que sufren de discriminación. Pero la pregunta sería, ¿por qué persiste esta discriminación? Básicamente esto se debe a los esquemas sociales que normalizan la violencia. En este caso podemos decir que normalizar significa todas aquellas cuestiones, costumbres, prejuicios, estereotipos que las personas entienden como normales o como aceptables. Es decir, son nuestras reglas sociales. De acuerdo a lo que estas reglas sociales establecen, nosotros generamos una serie de comportamientos que pudieran ayudar o no ayudar en ciertas cuestiones. Hay que recordar que todos esos procesos de normalización son cuestiones sociales, es decir, son cosas que nosotros como personas hemos creado y hemos fijado. Por lo tanto, son cosas que pueden ser modificables para garantizar los derechos humanos de todas las personas. Acorde a los datos liberados por la organización Censida en últimos tiempos, se ha dicho que el 75% de los adolescentes no heterosexuales sufre de discriminación y aproximadamente 1 de cada 4 de ellos ha tenido pensamientos suicidas, lo que implica el 20% de los adolescentes de la diversidad sexual, en este caso no heterosexuales, que han tenido pensamientos suicidas. Cuando hablamos de adultos en general, se puede decir una cifra que aproximadamente el 55% de las personas homosexuales han sufrido de discriminación, mientras que cuando hablamos de aspectos como el transvestismo, transgénero o transexualidad, se habla desde el 57 hasta el 68%, lo cual son cifras muy elevadas de discriminación. Las lesbianas y las mujeres bisexuales son un sector importante dentro de la población lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti, intersexual y queer. En nuestro país, la lucha de estas mujeres ha estado ligada tanto a los aspectos de la defensa de los derechos de las personas no heterosexuales como a la defensa de los derechos de la mujer. En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, se llevó a cabo la 5ª Marcha Lésbica Sin Miedo y Resistiendo, donde cientos de mujeres de distintas partes de la República se dieron cita para salir a las calles y exigir sus derechos en igualdad. Durante el recorrido, se pudieron escuchar diferentes consignas que buscaban ratificar la autonomía de la mujer para tomar decisiones sobre su propio cuerpo, el respeto a la orientación sexual y las exigencias al gobierno para garantizar la integridad física de todas las mujeres. Esta marcha fue organizada por el colectivo lésbico tapatío, también conocido como Coleta, y concluyó con la lectura del manifiesto Sin Miedo y Resistiendo, donde se expuso públicamente la problemática que enfrentan las mujeres lesbianas y bisexuales, no solo en el estado de Jalisco, sino en toda la República Mexicana. También se contó con la participación de activistas regiomontanas, pertenecientes a la asociación Las Juanas. Desde Durango se hicieron presentes activistas de Movimiento Diversidad y la Asociación Civil Comunidad Gay de Durango, así como defensoras de los derechos de la mujer pertenecientes al estado de Sonora, de Coahuila, Tamaulipas y, por supuesto, San Luis Potosí. Dentro de los pronunciamientos emitidos por estos grupos, destacó un llamado a las participantes de la manifestación para consolidar el voto rosa, basado en la razón y el análisis, para generar una fuerza político-social independiente a cualquier partido, que asegure así se proporcionen las condiciones de igualdad que se demandan. Sobre matrimonio igualitario, ¿cómo van las cosas desde el movimiento? A 2 años es algo que hemos avanzado sin precedentes en este tema. Me parece que antes de 2012 era difícil vislumbrar que las parejas pudieran acceder a este derecho en sus estados. Ahora lo estamos haciendo desde Matrimonio Igualitario en México y algunas otras organizaciones en cerca de 28 estados, ¿no? Me parece que es un avance muy rápido, considerando todo el precedente que se tenía de resistirse al reconocimiento de estos derechos, ¿no? La ventaja es que precisamente ya no se depende de la voluntad política de los congresos, sino de acciones judiciales concretas ante el Poder Judicial de la Federación y en este caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Continuamos con la colaboración de mi compañera Aide Morales, esto es Máquina del Tiempo. Diversidad sexual. Los homosexuales, lesbianas y bisexuales han existido desde siempre.
Los primeros indicios de homosexualidad datan de épocas prehistóricas. 1478. Los reyes católicos de España, Fernando e Isabel, fundaron el Tribunal de la Santa Inquisición, la cual perseguía la homosexualidad castigándola con la muerte bajo tortura. El término homosexual fue usado por primera vez en 1869, mientras que el de heterosexual está registrado más tarde en 1901. Durante 1969, en el pub conocido como Stonewall Inn, en Nueva York, surgieron disturbios que culminaron con la primera vez en que la comunidad gay luchó en Estados Unidos contra un sistema que perseguía a los homosexuales por beneplácito del gobierno. Estos disturbios son reconocidos como el catalizador del movimiento moderno pro derechos, lésbico sexual, bisexual, transexual en todo el mundo, lo que contribuyó a establecer el día 28 de junio como el Día Internacional del Orgullo Gay. En 1981 surge de manera oficial el VIH-Sida. Los primeros casos tratados surgieron en hombres homosexuales, sumamente activos, lo cual llevó a la errada idea de que esta era una enfermedad de los gays. 17 de mayo de 1990, la Organización Mundial de la Salud declara que la homosexualidad no es un padecimiento psicológico. Esta fecha se conmemora como el Día Internacional contra la Homofobia. Mayo de 1998, se realiza el primer foro sobre diversidad sexual y derechos humanos en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, donde se abordaron los temas de diversidad sexual, educación y cultura. Para el 2006, en el Distrito Federal, la Ley de Sociedad de Convivencia reconoció las uniones entre personas del mismo sexo mediante un convenio que no otorgaba el derecho de afiliación y seguridad sexual para los convivientes. Para el 2008 se abre en el DF un procedimiento judicial que posibilitaba a una persona transexual o transgénero a contar con una nueva acta de nacimiento acorde a su identidad sexogenérica. Para el 2009 se propuso un proyecto de ley para legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo, en el cual se logró en el Distrito Federal y en el 2014 en el estado de Coahuila. El 27 de octubre del mismo año, Durango permanece en su primer trámite de amparo. En el resto de las entidades se llevan procedimientos jurídicos para legalizar esta figura mediante amparos. 2010 a 2014 fueron recibidas en México 163 quejas presuntamente violatorias de los derechos humanos de la población lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero. Sin embargo, la mayoría de las violaciones a sus derechos no son denunciadas por miedo. La discriminación y violencia contra la población continúan impidiendo el pleno ejercicio de los derechos humanos de quienes viven en la diversidad sexual y vulneran su dignidad e integridad física y mental. No pueden quedar impunes las denuncias y las quejas por violaciones a los derechos humanos de la población. Es necesario el establecimiento de un modelo de capacitación dirigido a servidoras y servidores públicos que garantice su derecho a la no discriminación. Esto es la aportación de Católicas por el Derecho a Decidir, Catolicadas. ¿El papá de Lalo lo echó de la casa? A las 3 de la mañana, en pijama. ¿En pijama? Ese hombre está loco, pero sí es su hijo. Le dijo que él no quería tener hijos homosexuales en su casa, que si era así, que se fuera. ¡Qué horror, pobre Lalo! ¿Qué hizo? Terminó en casa de una tía, pero anduvo por las calles un par de horas por lo menos. Sor Juana, son gay. ¿Y eso qué tiene de malo, según usted? Y lo preguntas. ¿Y tú qué quieres, que yo salga del closet? Con mi papá, que es de lo más machista que hay. Tú lo hiciste y te obligaron a tomar una terapia para ver si te curabas. No es cierto que la homosexualidad sea una enfermedad. La diversidad sexual es un elemento enriquecedor de la vida de las personas. ¿Qué? No más falta que nos invites a la parroquia. Lo bueno es que me tocó un terapeuta que está ayudando a que mis papás me entiendan y me acepten. Yo todavía no me animo. No sé cómo hacerle. Recuerde que el Evangelio nos invita a amarnos los unos a los otros. Cada persona es digna porque ha sido creada a imagen de Dios. Se están tomando de la mano, Sor Juana. Alguien tiene que detener esto. Par de inmorales. Sus tendencias son anormales y pecaminosas. Moderen su comportamiento.
Padre Beto, ¿cómo se le ocurre? La homosexualidad no es el problema. La discriminación y la homofobia sí lo son. Desvirtúan el plan de Dios. Usar a Dios para la exclusión, la violencia, el odio y la intolerancia no es el plan de amor y libertad que Dios tiene para todas las personas. Si quieren que no los discriminen, deberían de evitar muestras de cariño en público. Discúlpenos, muchachos. Padre Beto, escuche, por favor. Nadie puede discriminar a una persona por su orientación sexual, menos la Iglesia. La Conferencia Nacional de Obispos Católicos de Estados Unidos dice que los derechos humanos de las personas homosexuales deben ser defendidos y que todos tenemos la obligación de luchar por eliminar cualquier forma de injusticia, opresión o violencia en su contra. Aquí me bajo yo. Pero Padre Beto, falta mucho para la parroquia. No importa. Se te va a hacer corto en compañía de tus amiguitos. Ven al primer encuentro sobre diversidad sexual, familia y religión. La parroquia abre sus puertas. ¿Qué? ¡Sor Juana! Para despedirnos, vamos a resumir este tema en puntos básicos. Lo primero sería decirles que cuando hablamos de diversidad sexual, nos referimos a todas las personas que componemos esta variedad de personalidades y de personalidades en el sentido de la sexualidad. Por supuesto, también decirles que la diversidad sexual no hay ninguna correcta ni ninguna normal. Todas las personas tenemos derecho, como bien está ratificado internacionalmente, para sentir y desarrollar nuestra sexualidad de acuerdo a nuestro parecer, mientras no se dañe a terceros. También hay que mencionar que el 20% de las personas que sufren discriminación han llegado a tener pensamientos suicidas, por lo cual sería un punto que hay que tratar y por supuesto que hay que defender. Y para despedirnos, seguir diciendo que continuaremos defendiendo estas cuestiones de la sexualidad y del género, puesto que todas las personas somos libres y valiosas tal y como somos. Gracias por habernos acompañado en esta emisión de Ándale para que sepas, los esperamos en la próxima.